tenemos que definir estos dos conceptos de especies radioactivas de oxígeno, que son las que incluyen iones de oxígeno, radicales libres y peróxidos. Y también el estrés oxidativo, que es un desequilibrio en la concentración de especies reactivas de oxígeno. Este desequilibrio puede causar efectos perjudiciales en nuestro organismo, lo cual se traduce en distintas enfermedades. Ya, ¿qué son los antioxidantes? Tenemos distintas definiciones, bueno, que en realidad son todas ya. Son moléculas que participan en la eliminación de especies que causan estrés oxidativo, son captadores de radicales libres, son sustancias que previenen reacciones oxidativas que conducen a enfermedades y sustancias que previenen la oxidación del sustrato a bajas concentraciones. La función de los antioxidantes es mantener los radicales libres en un nivel óptimo para prevenir el estrés oxidativo y las enfermedades que esto conlleva. Ya, aquí tenemos un pequeño resumen de dónde se encuentran los antioxidantes. Tenemos endógenos, o sea, que se encuentran en nuestro cuerpo, y exógenos, que están fuera de nuestro cuerpo y que los podemos consumir en distintos alimentos. Y la diferencia que tienen estos tipos de antioxidantes son su diferente mecanismo, o sea, cómo actúan. Unos son de captadores de estos y otros rompen las cadenas de las especies radiactivas de oxígeno. Ya, entonces la primera enfermedad del estudio es el cáncer. Entonces, antioxidantes versus el cáncer. Las especies reactivas de oxígeno promueven la migración celular y la invasión de las células cancerosas metastáticas, o sea que promueven el cáncer. Los estudios han arrojado resultados beneficiosos y resultados perjudiciales. Uno de los beneficiosos es que la vitamina C protege contra el daño oxidativo inducido por el tabaquismo, reduciendo el riesgo de contraer cáncer. Y otro es que el superóxido de dismutasa, que es un antioxidante que elimina el anión superóxido, que es un radical, previene el desarrollo del cáncer. Y en los efectos negativos de estos estudios encontramos los siguientes. El primero, que el radical carotenoide podría tener efectos agravantes sobre la carcinogénesis, que es cuando las células normales adquieren mutaciones, con niveles variables de vitamina C, que es un antioxidante. Otro estudio dice que el aumento de vitamina E y glutatión acelera la propagación del tumor en un pulmón inducido por BRAF y KRAS, que son componentes genéticos que mutan y causan cáncer. Otro resultado perjudicial es que el betacaroteno es inestable en un ambiente rico en oxígeno de los pulmones de los fumadores. O sea que como inestable puede ser bueno, puede ser malo. Y otro es que los antioxidantes reducen los niveles de especies reactivas de oxígeno y también de P53, que es el guardián del genoma, es una proteína supresora de tumores. Entonces, esto podría causar apoptosis. Ya, en conclusión de estos estudios, dice que cuando los antioxidantes son adquiridos por individuos sanos son beneficiosos. Pero cuando se inicia la formación de tumores se debe evitar alta dosis de antioxidantes porque pueden tener un efecto contrario, o sea, pueden aumentar la proliferación de células tumorales. Y que consumir una dieta rica en antioxidantes es mejor que la ingesta de estos como suplementos directos. O sea, es mejor consumir una naranja que tiene vitamina C a la vitamina C en pastilla. Y una posible solución a esta como dicotomía de qué es bueno, qué es malo, es informarse bien y ingerir los antioxidantes seleccionados de acuerdo a la progresión y al tipo de enfermedad. Bien, ¿me escuchan? Sí, hay. Sí, claro. Antioxidantes y enfermedades cardiovasculares. En primer lugar, tenemos estudios que nos dicen que los antioxidantes nos sirven para prevenir la aterosclerosis, el cual es el primer paso para las enfermedades cardiovasculares. La aterosclerosis, en palabras para gente que no es bióloga como yo, es cuando las arterias se tapan con grasa y se impide la circulación normal de la sangre por el organismo.
un estudio en específico con ratas y el medicamento Probucol, el cual promueve las reservas endógenas de antioxidantes, mostró que se redujeron las especies reactivas de oxígeno y que este medicamento protegió las células progenitoras endoteliales contra una de las causantes de la aterosclerosis, que es la oxidación de las lipoproteínas de densidad baja, LDL por su sigla en inglés, y también conocido como el colesterol malo. Por lo tanto, se ayuda a prevenir la aterosclerosis y se previene después las enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, se nos dice que la suplementación con antioxidantes hay que tener cuidado con esta, ya que puede alterar la homeostasis normal asociada con el papel de las especies reactivas de oxígeno en varios procesos fisiológicos. Cuando nació la teoría de los radicales libres y el estrés oxidativo, se tildó como de muy malo a los radicales libres, a las especies reactivas de oxígeno, pero sin embargo estas tienen su papel en el organismo también. Por ejemplo, señalización intracelular de redox, mantener el estatus redox normal en el organismo, y alterar esto puede provocar efectos adversos, por lo que hay que ir con cuidado. Y por otro lado, otros estudios no obtuvieron resultados contundentes con respecto a la vitamina E, donde no se demostró evidencia de prevención de accidentes cerebrovasculares de ningún tipo, y que esta vitamina con el betacaroteno tampoco tienen efectos sobre la mortalidad y morbilidad cardiovascular. Siguiente, Cata, please. Bien, con respecto a la diabetes, ya existe bastante evidencia de la relación que hay entre el estrés oxidativo con insuficiente sistema endógeno de defensa antioxidante y esta enfermedad. Los estudios mencionados en el artículo sugieren que las plantas medicinales han encontrado su uso en estas complicaciones por diabetes debido a su alto contenido antioxidante. Y una ventaja que tienen contra los medicamentos es que son menos tóxicos las plantas y sus extractos que los medicamentos normales para tratar la diabetes. También que la sobreexpresión de la enzima catalasa tiene potencial terapéutico en una disfunción miocárdica inducida por diabetes. Se mostró que la catalasa removía los niveles aumentados de las reacciones oxidativas de oxígeno y prevenía la apoptosis. También se ha mostrado que las vitaminas E y C protegen contra la nefropatía diabética, una de las principales complicaciones asociadas directamente con el estrés oxidativo. Se mostró en un estudio con ratas con diabetes que los glomérulos renales disminuyeron sus niveles de formación de malondialdehído y aumentaron sus niveles de enzimas antioxidantes. Y por otro lado, un estudio negativo, por decir así, dice que altas dosis de N-acetilcisteína, el cual es un precursor de glutatión, eleva los niveles de glutatión en el organismo, podría ser perjudicial en pacientes con diabetes, ya que se podrían aumentar los niveles de glucosa en la sangre. Y finalmente se concluye igual que los efectos beneficiosos de los antioxidantes podrían confirmar un potencial uso para el tratamiento de la diabetes, pero que aún no hay evidencia clínica contundente al respecto. Bien, yéndonos a otras enfermedades, también se sabe hoy en día que uno de los órganos que es más sensible al estrés oxidativo es el cerebro. Y se han hecho investigaciones, se ha llegado a que la proteína tiorredoxina, TRX1, ha sido asociada con efectos protectores sobre las células nerviosas. O también que el Epselen, un compuesto con glutatión peroxidasa, ejercería efectos neuroprotectores también. Pero también terminan concluyendo que hay falta de hallazgos clínicos que muestren el potencial uso de los antioxidantes para este tipo de enfermedades. Y se menciona un estudio específico con ratas con enfermedad hepática alcohólica, en el cual la curcumina, el principio activo de la cúrcuma, y un análogo sintético a esta, mostraron protección contra el estrés oxidativo inducido por el alcoholismo.
Esto a través de una disminución de la peroxidación lipídica e incremento del estado, del estado antioxidante de la rata. En cuanto a fertilidad, el estrés oxidativo también puede causar roturas en las hebras de ADN de los espermatozoides, y esto puede provocar aborto espontáneo o desarrollo embrionario anormal. Se ha comprobado que el uso de antioxidantes puede combatir esta rotura. En este caso hay evidencia de que hombres con suplementación oral de antioxidantes fueron asociados con un aumento significativo de nacidos vivos, así como tasa de embarazo. Y además no existe evidencia de efectos secundarios dañinos con respecto a esto. Y en cuanto a la fertilidad femenina, no hay evidencia de mejora con la suplementación de antioxidantes. Ya, ahora vamos a ver los antioxidantes versus algunas enfermedades odontológicas. Vamos a ver sobre la enfermedad periodontal, que es la inflamación, enrojecimiento y sensibilidad en las encías. Y que estas enfermedades pueden ser un factor de riesgo para enfermedades de corazón y de pulmón. Ya, dice que los leucocitos, o sea, glóbulos blancos, en respuesta a la inflamación crónica, liberan especies reactivas de oxígeno que son responsables del daño oxidativo en tejido gingival y periodontal y en el hueso alveolar, o sea, en las encías y en el hueso que sostiene al diente. Dice que las sustancias biológicas con potente capacidad antioxidante que se han estudiado en la enfermedad periodontal incluyen vitamina C, vitamina E, carotenoides, polifenoles, bilirrubina, GHS, ácido úrico y melatonina. Ya. Que vamos a ver que los componentes presentes en el té verde, como el tregalato de epigalocatequina, reduce el riesgo de desarrollo de caries dental y formación de placa por su efecto eliminador. Y que el clavo de olor, que contiene eugenol, que es un activador enzimático de acción antioxidante, ayuda a reducir el dolor de muelas. Y en este momento hay estudios de enjuagues bucales antioxidantes, enjuagues bucales, soluciones de irrigación, ingredientes en pasta de dientes, se encuentran en investigación para el uso común de esto. Ya, y esto también sobre enfermedades odontológicas, dice que la leucoplastia bucal, eritoplastia bucal, fibrosis submucosa oral y que un plano oral son trastornos potencialmente malignos que conllevan a un riesgo de cáncer. Los estudios dicen que el uso de antioxidantes al inicio del tratamiento de estos trastornos puede prevenir la transformación maligna o retrasar la aparición de esta. Y otro estudio también dice que los fitoquímicos y las vitaminas antioxidantes inducen la apoptosis en las células cancerosas sin afectar las células normales. O sea que se produce la muerte celular solo de las células malas. Y por último, existen beneficios en el uso de antioxidantes, especialmente en las primeras etapas, pero aún es necesario determinar la utilidad de los antioxidantes cuando las lesiones son más avanzadas y saber si los antioxidantes tienen un efecto negativo o positivo en este caso. Bueno, y en conclusión, aún faltan muchos estudios para determinar cuál antioxidante específico es bueno o malo para cada enfermedad. Hay muchos antioxidantes, muchas enfermedades y aún no se puede determinar la cantidad justa para cada enfermedad que trae efectos beneficiosos y efectos perjudiciales. Y eso es. Correcto. Para agregar, en un principio, los antioxidantes con la teoría de los radicales libres se vieron como potenciales amigos para combatir enfermedades. Sin embargo, han ido saliendo estudios que muestran que dependiendo del estado de cada persona, los antioxidantes podrían tener un efecto adverso. También se está trabajando últimamente en hacer compuestos antioxidantes nuevos para suplementar, ya que se dice que la evidencia clínica no
no tiene peso aún, porque los antioxidantes suplementados llegan a compartimentos de la célula donde no hay especies reactivas de oxígeno. Y se está trabajando en compuestos que hagan que los antioxidantes sí lleguen a compartimentos que se necesite atacar. Bueno, eso sería nuestra presentación. Bueno, nosotros somos Ailén Carimán y Natalia González. Vamos a presentarles el texto que se titula como Estrés, antioxidantes naturales y perspectivas futuras. Dije que lo iba a decir en inglés, pero preferí que no. Y eso, esperemos que les guste. Ya pues, veamos. Bueno, este texto, ya. Para introducir el tema, tenemos que hablar y definir lo que es el estrés oxidativo, la homeostasis y por sobre todo los antioxidantes. Sabemos que este estrés, no el estrés oxidativo, sino el estrés cualquiera de una persona, se relaciona con el estado oxidativo y antioxidativo que tiene el cuerpo, el organismo. Por lo tanto, el estrés oxidativo se conoce a sí mismo como el desequilibrio entre los oxidantes y antioxidantes que presenta cada cuerpo biológicamente. Y siendo la homeostasis como el equilibrio, la estabilidad en donde el cuerpo debería estar correctamente, el estrés oxidativo actúa en contra de esta homeostasis para desequilibrarla, y para eso están los antioxidantes que, que ayudan que ayuda a que la homeostasis de cada cuerpo se mantenga. Debido a que es conocido de que mientras avanza la edad, las defensas antioxidantes del cuerpo, sean estas las endógenas, van disminuyendo, es necesario realizar en una dieta alta en antioxidantes para que así el cuerpo se vaya podido mantener así como a lo largo de los años y no se vaya como deteriorando tanto. Y es conocido tanto como en hierbas medicinales como en las algas, el jengibre o cualquiera de esas que sirven para el mantenimiento de esta homeostasis, o sea, el equilibrio del cuerpo. Siguiente, Miguel. Bueno, el estrés es conocido en el cuerpo de dos maneras. Se puede conocer como el estrés agudo o el estrés crónico. Para el estrés agudo, se conoce como estresores que llegan al cuerpo, pero a corto plazo. Es como una situación estresante que se presenta en el cuerpo y el cuerpo reacciona haciendo que el sistema nervioso libere una señal de hormonas, en específico la epinefrina y el cortisol, que actúan en los sistemas del organismo. Actúan en los sistemas endocrinos, cardiovasculares, respiratorio y musculoesquelético, para que estos puedan llevar a, por decirlo así, como a sobrellevarse por sí mismos y así que el cuerpo no se deteriore tanto con estos estresores que se presentan. En cambio, cuando uno tiene estrés crónico, los síntomas son mucho más severos, como es que después, son síntomas severos porque después se presentan enfermedades, y enfermedades tanto físicas como psicológicas. Puede presentar obesidad, alto colesterol, ansiedad, depresión, etc. Bueno, eso. Siguiente. Ya. Y aquí en esta parte le vamos a nombrar algunas investigaciones que han hecho algunos autores, como por ejemplo USAR. USAR, con algunos otros investigadores, observó que existía una isquemia reperfusión en el cerebro cuando había un bajo nivel de antioxidantes. Para los que no saben, una isquemia de reperfusión es como un espacio de aire, si no me equivoco, así como en el cerebro. Y Giger observó el aumento de la MDA. La MDA es una sustancia que se llama denanfetamina. Es un derivado de la anfetamina, por lo tanto se considera como droga en muchos países. Y observó el aumento de esa sustancia
cuando había una disminución de glutatión, que ya sabemos que es un antioxidante endógeno, y cuando pasaba que los tejidos del hígado se veían oxidados tanto por el oxígeno que uno mismo respira. Y también podemos hablar sobre las investigaciones en animales. Muchos autores dicen que no están de acuerdo con las investigaciones en animales, que no deberían resultar muchas cosas. Sin embargo, también existen cosas que uno podría usar, como por ejemplo el resultado de que el almidón alto en una nutrición de las vacas da como resultado el aumento del estrés oxidativo en ellas. Y también que una dieta alta en granos, azúcar o fructanos provoca en los caballos una laminitis, una enfermedad llamada laminitis, que es también asociada al estrés oxidativo. Eso. Siguiente. Que ahora me toca a mí. Ahora vamos a hablar sobre los antioxidantes naturales, ya que ya se mencionó, lo vuelvo a decir, que están presentes en vegetales, frutas y plantas medicinales. Algunos de sus efectos pueden ser antiinflamatorios, antiedad y anticancerígenos. A la vez, como se menciona aquí, juegan un rol decisivo reduciendo el riesgo de muchas enfermedades. ¿De qué manera lo hacen? Ayudan a los antioxidantes endógenos en la búsqueda de radicales libres. Sin embargo, es importante mencionar que los antioxidantes naturales solo son beneficiosos en la búsqueda de estos radicales libres si se presentan en las concentraciones adecuadas. Y aquí vemos los principales compuestos de los antioxidantes naturales. Están los polifenoles, flavonoides, carotenoides, glutatión y algunas vitaminas, entre ellas la vitamina C y la E. En primer lugar, los polifenoles sirven como metabolitos, bloqueando la oxidación y limpiando los radicales libres del organismo. Están compuestos por ácidos fenólicos, lignanos y flavonoides. Los ácidos fenólicos son derivados de las manzanas, los kiwis y las cerezas. Luego, los flavonoides se encuentran en la cebolla, el té, en cítricos, uvas, pimiento rojo y brócoli. Los carotenoides pueden proteger las proteínas y las estructuras del ADN contra el estrés oxidativo. Tienen como compuesto el betacaroteno, la luteína y la zeaxantina. Este compuesto, el betacaroteno, lo podemos encontrar en el mango, zanahoria y nueces. El glutatión es un antioxidante que nuestro cuerpo lo produce. Sin embargo, encontramos varias fuentes de alimentos que cuentan con este antioxidante, como el melón, la palta, el pomelo, la espinaca y el pescado. Finalmente, las vitaminas C y E disminuyen los efectos secundarios de las moléculas oxidativas. Por su parte, la vitamina E es un antioxidante que rompe cadenas y protege la célula de la peroxidación lipídica. Ambas vitaminas están presentes en frutas como el limón y la naranja. Luego, la importancia de los antioxidantes para la salud. Ya mencionamos anteriormente que los antioxidantes naturales tienen roles fisiológicos en nuestro organismo, actuando como recolectores de radicales. Y vamos a ver que los flavonoides pueden ser metabolizados por la microbiota en el intestino y tienen beneficios como bajar la presión sanguínea, reducir los triglicéridos séricos. Los polifenoles no protegen directamente del daño oxidativo, sin embargo, son proactivamente versátiles más que antioxidantes y protegen de enfermedades cardiovasculares, reducen el colesterol y la glucosa. Los polifenoles y los flavonoides afectan positivamente a la salud intestinal, puesto que inhiben las bacterias patógenas. Y finalmente, el betacaroteno reduce el riesgo de enfermedades vasculares. Para finalizar, nos gustaría mencionar que los antioxidantes tienen el potencial en la alimentación tanto de humanos como de animales. Es un desafío el entender que los antioxidantes naturales coordinados con el estrés oxidativo pueden mejorar la salud humana y animal a partir de este conocimiento. Y creemos que los esfuerzos futuros deberían apuntar a explicar los mecanismos de antioxidantes naturales y sus beneficios para la salud. De esta manera, aumentar la atención del público y el uso de estos alimentos en las dosis adecuadas
para mejorar la salud y reducir el gasto público. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Yo les voy a hablar acerca del artículo Antioxidantes, amigo o enemigo. Mi nombre es Pablo Ormeño, algunos me conocen, y voy a comenzar. Los primeros aspectos relevantes, recordar sobre las especies reactivas del oxígeno, ese ROS, que son los intermediarios que se forman durante el proceso metabólico normal y que comúnmente son neutralizados eficazmente por el sistema antioxidante del cuerpo. Cualquier desequilibrio en ese proceso de neutralización provoca un estrés oxidativo, que ha sido culpable de causa de muchas enfermedades, como por ejemplo el Alzheimer, trastornos y el cáncer. La investigación ha permitido el uso de antioxidantes como agentes terapéuticos en el tratamiento de diversas enfermedades. También pueden presentarse efectos negativos por el uso de antioxidantes en el tratamiento de enfermedades. A continuación, en esta presentación, hablaré sobre los efectos beneficiosos y perjudiciales del uso de antioxidantes en el tratamiento de enfermedades como el cáncer, por ejemplo, o otras enfermedades cardiovasculares, la diabetes o enfermedades bucales. Las especies reactivas del oxígeno son aquellas que incluyen iones, peróxidos de oxígeno reactivo y causan efectos perjudiciales en altas concentraciones de biomoléculas como el ADN, el ARN, las proteínas y algunos lípidos, que conducen a condiciones patológicas en los seres humanos. En condiciones normales, las especies reactivas de oxígeno se producen como intermedios necesarios donde su producción excesiva y la regulación incontrolada tiene efectos perjudiciales. El oxígeno es el más reactivo y todos los demás especies reactivas pueden ser formados a partir del oxígeno singlete. Un radical superóxido es una reducción electrónica del oxígeno singlete, mientras que el peróxido de hidrógeno es una reducción de un electrón radical superóxido. En células vivas, el peróxido de hidrógeno juega un papel vital en la defensa contra algunas infecciones, así como la señalización celular, vías relacionadas con la quinasa que están asociadas con la migración celular. La especie reactiva de oxígeno se producen principalmente en los organulos, como las mitocondrias, peroxisomas y también en el retículo endoplasmático rugoso, y principalmente a través del complejo respiratorio mitocondrial durante las altas tasas de producción de ATP, adenosín trifosfato, oxidación de ácidos grasos y desintoxicación de procesos xenobióticos respectivamente. El equilibrio en la producción de la especie reactiva de oxígeno y su captación por antioxidantes determina un sistema saludable. La disrupción de este equilibrio es lo que conduce al estrés oxidativo. Algunas de las dianas comunes para las especies reactivas incluyen ácidos nucleicos, carbohidratos, proteínas y lípidos. Los antioxidantes son aquellas moléculas que participan en la eliminación de estas especies reactivas que provocan estrés oxidativo, y se definen como aquellas sustancias que podrían prevenir el estrés oxidativo. También sus efectos perjudiciales, que se pueden prevenir mediante la ingesta de antioxidantes naturales. Es decir, los antioxidantes actúan como radicales libres carroñeros y pueden prevenir reacciones oxidativas que conducen a varias enfermedades. La mayoría de los antioxidantes exógenos son de las plantas, que son conocidos como los fitoquímicos. Los antioxidantes naturales que se encuentran en un organismo podrían combatir el estrés oxidativo que se produce a través de diversos procesos fisiológicos. Estos pueden incluir enzimas antioxidantes como la catalasa, superóxido dimutasa, glutatión peroxidasa y glutatión reducido, que son los antioxidantes endógenos. En particular, el glutatión juega un papel central en la defensa contra el estrés oxidativo. Uno de los efectos beneficiosos de los antioxidantes es su papel de señalización celular, además de su propiedad de captación de radicales libres. También se ha descubierto que los antioxidantes como las catequinas alteran la señalización de factores de transcripción modulares, como AP1 y NFKB en células endoteliales, que eso no es tan beneficioso para el cuerpo.
Con respecto a los antioxidantes y el cáncer, la capacidad de los antioxidantes para proteger las células de las especies reactivas de oxígeno. El aumento de la literatura científica con respecto a sus efectos beneficiosos también aumentó su amplia aceptación entre la población en general, pero sin embargo, la investigación actual sobre el cáncer muestra dos aspectos de los antioxidantes. Primero, los antioxidantes son tanto beneficiosos como estrategia de tratamiento para pacientes con cáncer, y al mismo tiempo implicado con el efecto deleterio de aumentar la célula cancerosa, un efecto de veneno, por así decirlo. Pero en el lado positivo, el potencial de eliminación de las especies reactivas de oxígeno de los antioxidantes es muy crucial en varios tipos de cáncer en etapa avanzada. La suplementación de vitamina C, una de las dietas antioxidantes más abundantes, se ha encontrado que protege contra el daño oxidativo inducido por el tabaquismo, lo que reduce el riesgo asociado con el cáncer. Además, en otro estudio se demuestra que el superóxido dimutasa mitocondrial, una enzima antioxidante que elimina el anión superóxido, previene el cáncer. Sin embargo, los estudios que se oponen a estas tendencias siguen aumentando. Denota un hecho que la eliminación de las especies reactivas es un hecho perjudicial a los pacientes con cáncer en lugar de prevenir el riesgo. Es particular notar que algunos antioxidantes se comportan como prooxidantes bajo determinadas circunstancias. También el tratamiento de cáncer de pulmón con beta-caroteno, un antioxidante potencial, en el cáncer de pulmón tiene que ser abandonado debido a la inestabilidad de la molécula beta-caroteno en el ambiente rico en oxígeno en los pulmones de fumadores de cigarrillos. Otro estudio mencionó que el beta-caroteno debería ser utilizado como precaución debido a su radical carotenoide, altamente reactivo durante el mecanismo de eliminación de los radicales libres. El estudio mostró que la forma radical carotenoide, que es un extraído a través de la vitamina C, podría tener efectos agravantes sobre la carcinogénesis ultravioleta con niveles variables de vitamina. Otro estudio acerca de la N-acetilcisteína, un medicamento que actúa aumentando los niveles de glutatión y vitamina E, es un poderoso antioxidante que elimina el radical peroxilo. Fue demostrado que acelera la progresión del tumor en BRAF, tratamientos del gen, y cáncer de pulmón inducido por KRAS, otro gen, en modelos murinos. El estudio muestra que estos antioxidantes promueven la progresión tumoral al reducir los niveles de especies reactivas de oxígeno y a su vez reducir los niveles de expresión de la proteína P53, que podría haber inducido la apoptosis que condujo a muerte celular. El hecho de que P53 inactivado mostró un efecto similar de promover el tumor como los suplementos de ¿cómo se llama esto? De NAC, en la sigla, y vitamina E conformó que estos antioxidantes confieren estos efectos deleterios del cáncer a través del eje de reactivos, especies reactivas de oxígeno con la proteína P53. La implicación del estudio es que cuando los antioxidantes son tomados por individuos sanos, confieren efectos beneficiosos, pero cuando hay un inicio de la formación de tumores, en altas dosis los antioxidantes deben evitarse por estos efectos perjudiciales de las especies reactivas de oxígeno. Esto se podría contrarrestar con suplementos antioxidantes y podría prevenir estas enfermedades. Los antioxidantes, debido a sus efectos protectores contra la especie reactiva de oxígeno, son por lo que se considera ampliamente que ofrece protección contra enfermedades. Sin embargo, la especie reactiva no debe considerarse completamente perjudicial por sus funciones de señalización intracelular variables. El principal inconveniente del uso de antioxidantes es la falta de evidencia que se tiene. También se argumenta que el suplemento antioxidante podría alterar la homeostasis normal asociada con el papel de las especies reactivas de oxígeno en varios procesos fisiológicos. También existe un estudio donde no hubo ningún efecto asociado a los antioxidantes
en las enfermedades cardiovasculares. Un estudio de metaanálisis de 13 aleatorizados ensayos controlados evaluaron el efecto de la vitamina E en la prevención de accidente cerebrovascular. El estudio concluyó que la administración de vitamina E no mostró ningún beneficio de la prevención de accidentes cerebrovasculares de ningún tipo, incluido entre ellos el accidente cerebrovascular isquémico, accidente cerebrovascular hemorrágico y el cerebrovascular fatal y no fatal. Otros estudios de metaanálisis mostraron que la vitamina E y el beta-caroteno no tienen ningún efecto sobre la mortalidad cardiovascular y morbilidad, y concluyó que la vitamina E no está justificada para un uso diario. Antioxidantes y la diabetes. Un creciente cuerpo de evidencia sugiere que la diabetes es asociada con el estrés oxidativo con insuficiencia endógena, sistemas de defensa antioxidante. El estrés oxidativo juega un papel principal en la patogenia de las complicaciones asociadas con la diabetes. Por ejemplo, la producción de superóxido contribuye a la disfunción endotelial de la diabetes mellitus, como fue observado en uno de los estudios. El aumento de los niveles de las especies reactivas de oxígeno mitocondrial es asociado con el aumento de los niveles de expresión de los receptores para productos finales glicados avanzados. También se evidencia que el estrés oxidativo es la principal fuente de complicaciones diabéticas, como la nefropatía diabética. También se ha descubierto que los antioxidantes defienden contra los oxidantes y a su vez ayuda a reducir el estado hiperglucémico en diabetes. Las plantas medicinales han encontrado su uso en complicaciones diabéticas debido a su alto contenido de antioxidantes. También se observan varios estudios que estas plantas y sus extractos han proporcionado menos toxicidad en comparación a los actuales medicamentos disponibles para tratar la diabetes. En otro estudio, un extracto de planta natural impulsó los sistemas de defensa antioxidantes endógenos y disminuyó los niveles de reactivos oxígenos, especies reactivas de oxígeno en los modelos de rata con diabetes tipo 2, protegiendo así los diversos órganos del daño oxidativo durante condiciones diabéticas. También se encuentra que la sobreexpresión de la enzima antioxidante catalasa había potencial terapéutico en un cardiomiocito inducido por diabetes. Antioxidantes y otras enfermedades. El estrés oxidativo también juega un papel importante en el desarrollo de enfermedades hepáticas alcohólicas. En un estudio, la curcumina, el activo principal de la cúrcuma, y su análogo sintético mostraron disminuir el estrés oxidativo observado a través de la disminución peroxidación lipídica y aumento del estado antioxidante en albino modelos de rata Wistar de enfermedades hepáticas alcohólicas, concluyendo así un papel putativo de la curcumina y su análogo en la protección contra el estrés oxidativo. Con respecto a la fertilidad, el estrés oxidativo causa en la hebra de ADN roturas en los espermatozoides, que pueden provocar un aborto espontáneo y anomalías en el desarrollo embrionario, con aumentos defectos en la descendencia. Esto podría prevenirse con la suplementación de antioxidantes que podrían contrarrestar estos efectos. También se encontró que los hombres con suplementación oral de antioxidantes se asociaron con un aumento significativo de la tasa de nacidos vivos. Además, se encontró un aumento significativo en la tasa de embarazos asociado con la suplementación de antioxidantes y se encontró que no tiene evidencia de efectos secundarios dañinos. Sin embargo, el efecto de los antioxidantes exógenos también podría conducir para la disminución de la producción de antioxidantes dentro del cuerpo. En una concentración particular, los antioxidantes también podrían comportarse como prooxidantes causando efectos deleterios. Esto es evidente en estudios donde se encontró que los antioxidantes causan efectos adversos cuando es administrado en altas dosis. Se encuentra que, a diferencia de la fertilidad masculina, la fertilidad femenina no mejora con el suplemento antioxidante. Además, los suplementos antioxidantes no muestran ningún beneficio en la prevención de abortos espontáneos que se producen por culpa del estrés oxidativo.
Uno de los órganos principales susceptibles a la oxidación y al daño más que la mayoría de los otros órganos es el cerebro. El estrés oxidativo se ha relacionado con varios trastornos del sistema nervioso central. También se demostró que Epsilon, un compuesto con glutatión peroxidasa, con actividad similar, ejerce efectos neuroprotectores. Sin embargo, faltan hallazgos clínicos que demuestren el uso potencial de estos antioxidantes para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas. Antioxidantes en la odontología. La gingivitis y la periodontitis constituyen una enfermedad que es de las condiciones crónicas más extendidas que afecta a personas en todo el mundo. La especie reactiva de oxígeno se ha implicado en la patogenia de la enfermedad periodontal. También se ha visto que el estrés oxidativo juega un papel clave en las cascadas proinflamatorias que son responsables del daño tisular en otras condiciones inflamatorias asociadas con periodontitis. Las sustancias biológicas con potentes capacidades antioxidantes que se han estudiado en enfermedades periodontales incluyen la vitamina C, la vitamina E, la carotenoides, los polifenoles, la bilirrubina, el GCH, una especie de glutatión, ácido úrico y melatonina. Además, también pueden provocar caries dentales, uno de los problemas bucales más comunes que se encuentran día a día. Hoy en día la práctica clínica es la carie dental y sus morbilidades asociadas como dolor e hinchazón. Se ha observado que en ciertos componentes presentes en el té verde, como la epigaloquetequina, reducen el riesgo de desarrollo de caries dental y la formación de placa por su eliminación. En efecto, también un clavo de olor que contiene eugenol es un activador enzimático de acción antioxidante y ayuda a reducir el dolor de muelas. Enjuagues antioxidantes, enjuagues bucales, soluciones irrigantes, los ingredientes de la pasta de dientes son algunos de los productos que están en investigación para enfermedades dentales comunes y mucosas. También puede generar trastornos orales potencialmente malignos, que comprenden un grupo de presentaciones clínicas que conllevan un riesgo de desarrollo de cáncer. También adaptando los antioxidantes a ubicaciones específicas asociadas con el estallido oxidativo, podría ser potencialmente útil para tratar diversas enfermedades asociadas con el estrés oxidativo. Los casos negativos observados para pocos antioxidantes no deben generalizarse para todos los antioxidantes. La exploración del mecanismo de acción y la optimización de las concentraciones a administrar según los sitios fisiológicos podría ayudar a mejorar la eficacia del tratamiento de los antioxidantes, haciéndolos más amigos que enemigos. Ya. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros, para los que me van a ver. En esta presentación voy a hablar sobre 6 frutos nativos chilenos y su efecto antioxidante en la salud humana. Voy a ocultar esto. Sí, ahí sí. Ya, entonces, esta presentación se basa en el artículo liderado por Elizabeth Ulloa y Eric Ulloa y Nostroza de la Universidad de las Fronteras y otros colaboradores en el 2017 llamado Native Chilean Fruits and the Effects of the Functional Compounds on Human Health. Entonces, todos sabemos que Chile es uno de los países más largos del mundo y con esto presenta una variedad enorme de climas que abarcan desde el trópico hasta el clima polar, trópico al polar. Esto favorece en gran medida a la biodiversidad en la flora y en la fauna. Ahora vamos a centrarnos un poco en la flora, especialmente en 6 berries principales que son nativos de Chile. Y vamos a hablar sobre su efecto antioxidante y su efecto positivo en la salud humana. Los 6 berries corresponden a la Amomyrtus melli, la Aristotelia chilensis, el Berberis microphylla, la Luma apiculata, la Luma chequien y la Ungimolinae. En esta tabla está el nombre científico de la especie. Aquí en el medio está el nombre común que recibe y aquí al otro lado la familia. Vemos que la Amomyrtus mellis corresponde a la Meli, la Aristotelia chilensis, el Maqui, la Berberis microphylla, el Calafate, la Luma apiculata a la Rayán rojo,
la luma chequén al arrayán blanco, como se le conoce también, o chequén, y la Unghiolinae a la murtilla. Acá vemos la distribución de cada uno y podemos notar que la Amomyrtus meli, la meli, tiene un rango muy pequeño de distribución en todo el territorio nacional, mientras que el calafate gana por lejos la distribución, que va como un poco más desde la mitad de Chile hasta el final, hasta Tierra del Fuego. Vamos a hablar un poco sobre las especificaciones de cada planta. La Amomyrtus melis es un árbol que crece hasta alrededor de los 20 metros de altura. La ingesta de sus frutos produce algunos pocos severos dolores de cabeza cuando se come directamente, pero sus hojas son muy buenas para tratar la hipertensión cuando se toma como infusiones. Y también sus flores, que se ven en la imagen C, son muy, muy, muy aromáticas. La Aristotelia chilensis, correspondiente al maqui, la encontramos entre Illapel y Chiloé. Crece en los bosques siempre verdes de la Patagonia y de Valdivia. Hay que hacer notar que todas estas plantas nativas han comenzado creciendo naturalmente sin la intervención del humano aquí en el territorio nacional, por lo que está siempre presente en los parques nacionales, en las áreas protegidas, y todas estas recopilaciones de información se han hecho en estos lugares. Bueno, el maqui se considera por muchos una superfruta. ¿Por qué? Porque tiene un alto poder antioxidante. Y este fruto se come, se puede procesar para beberlo en distintas bebidas. Y se puede hacer helados, se puede hacer vino, se puede hacer mermeladas, un montón de productos con el maqui. El calafate, el producto que está con mayor distribución en el territorio nacional, está desde Curicó hasta Tierra del Fuego y está generalmente en estado salvaje. Increíblemente está casi todo este producto en estado salvaje. Es muy poca la producción doméstica que se tiene o producción en industrias. Y al contrario, por lo que todos piensan que el calafate es como un poco menos conocido de estos 6 frutos, tiene un poder antioxidante muy, muy similar al del maqui y es muy poco estudiado también. Y con el calafate, en las culturas indígenas y en los pueblos sureños, generalmente uno los conoce como compuestos de vinos, mermeladas, jugos, entre otros productos donde el fruto se puede comer. La luma apiculata, también llamada arrayán, esta planta es muy característica por el color rojo de su tronco. En esta figura de la parte superior izquierda se muestra cómo es una mata de arrayán. Esta mata puede crecer entre los 15 y 20 metros, pero en su ambiente natural, como en los parques de Chiloé o en la región de los lagos, esta planta puede llegar a crecer mucho, mucho más de los 20 metros. Y se encuentra desde Valparaíso hasta Aysén. Sus raíces, por la cultura mapuche generalmente, se ha demostrado que tiene propiedades antihemorrágicas y astringentes. Y su corteza se ha utilizado mucho en la medicina tradicional para ayudar a curar el herpes y las úlceras. Sus hojas también ayudan a sanar heridas y regular algunos problemas estomacales. En la figura de la parte inferior izquierda se nota una planta de arrayán crecida en un ambiente doméstico. Ahí están sus hojas y está con florecitas. En la parte superior derecha vemos la flor, una flor blanquita muy hermosa. Y en la parte inferior, ya cuando se cae la flor y comienza a formarse el capullito del fruto. Y en la parte central, el fruto propiamente tal. Hay que hacer notar que todos los frutos de estos berries se parecen mucho. Las hojas también se parecen mucho. Y en lo que cambia prácticamente es como en la composición y en sus colores, en los colores de los troncos, de las cortezas y en sus propiedades químicas. La luma chequén es considerado también un arrayán. Vemos que corresponde a la misma familia del arrayán. Ambas especies, su nombre científico es enluma, por lo tanto,
tienen parentesco y es considerado el arrayán blanco. ¿Por qué? Porque su tronco es de color entre café y blanco. Crece desde Coquimbo hasta Capitán Prat, crece en ambientes muy húmedos, por lo tanto es un poco difícil de ver estos árboles en la naturaleza propiamente tal. Uno siempre ve mucho más arrayanes blancos arrayanes naranjos que arrayanes blancos. La fruta de este arbolito también es de un morado oscuro y madura en otoño. La Unimolinae corresponde a un arbusto que puede llegar a medir entre 1 y 2 metros y es conocido por su nombre común, que es la murtilla. Se origina desde Valparaíso hasta Aysén. Sus berries tienen un diámetro de entre 5 a 15 milímetros de diámetro, por lo tanto son muy, muy, muy pequeñitos y es ampliamente usado entre las comidas culturales sureñas. Se puede hacer jugos, mermeladas, está presente en chocolates y en muchos licores también. Ahora vamos a hablar sobre los compuestos bioactivos de estas frutas, que son principalmente compuestos fenólicos. Ayudan en la defensa contra las condiciones de estrés en el cuerpo. ¿A qué me refiero con esto? Que contrarresta los efectos del estrés oxidativo en las células. También contiene grandes cantidades de ácidos fenólicos, flavonoides, flavonoles y antocianinas. En esta tabla mostramos el perfil de los compuestos fenólicos de los 6 frutos. Me gustaría que se fijaran en el calafate, en donde no voy a nombrar los compuestos fenólicos, solamente me gustaría hacer notar que el calafate tiene presente la mayoría de estos compuestos. El signo más corresponde a la presencia del compuesto y el ND a no identificado en español, porque en inglés es not identified o identified. Aquí seguimos con la tabla, vemos que el calafate sigue presentando la mayoría de los compuestos fenólicos y aquí termina la tabla. En esta otra tabla está el perfil de las antocianinas. Y de nuevo, el calafate lidera en la presencia de compuestos en antocianinas. Aquí también. Y aquí también. El principal método para identificar los compuestos químicos y los efectos antioxidantes de estos frutos fue el método de PPH, que se basa en la medida de la absorbancia del radical de PPH. Este método tiene una gran eficacia para determinar la actividad antioxidante en las pulpas de los frutos. Es muy conocido este método para hacer estudio en las pulpas de los frutos. Tiene esta palabra. Tiene un alto porcentaje para determinar los compuestos y una certeza muy grande para determinar estos compuestos. Los resultados se presentan en TEAC, que es equivalente al Trolox. El Trolox es un análogo de la vitamina E. El principal índice que se usó para medir estos resultados fue el IC50. Y aquí están los resultados experimentales, se muestran en este índice. Se basa en la concentración de la muestra, que produce una inhibición del 50% del radical libre de PPH. Y lo que indica este índice es que mientras más bajo es su valor, más alto va a ser la actividad antioxidante. Entonces, luego de los estudios, lograron mostrar que el maqui tiene un valor en este índice de 0.0012 y 0.0019 gramos por litro a la menos 1. También el calafate tuvo un resultado similar a este, pero el valor fue un poco mayor que el maqui, mientras que los demás berries en general tuvieron un valor de 0.03 gramos por litro a la menos 1, lo que muestra que el maqui es el fruto aquí estudiado que tiene mayor actividad antioxidante.
Vamos a hablar ahora de la capacidad antioxidante del calafate, que recordemos que el calafate era el que estaba mayormente distribuido en el territorio nacional de Chile. Y se recogieron en 4 lugares diferentes de Chile, entre la región de Aysén y la Araucanía. Mañiguales es la parte más al sur de la región de Aysén y más al sur que se estudió de aquí en Chile, y es en donde obtuvo la mayor concentración de capacidad antioxidante. Esto es lo que muestra este índice, el TE-1 de DW. Mientras mayor es el índice, mayor es la capacidad antioxidante que va a tener en este estudio. Después le sigue por el Blanco y después en la región de la Araucanía por Temuco y Lonquimay. Los fenoles totales, vemos que en Lonquimay tuvieron en este índice que indica que mientras mayor es el valor que va a tener, mayor concentración de fenoles va a tener. En Lonquimay tuvo un valor de 16.1 mg y en Mañiguales de 34.6, lo que muestra que mientras la recolección de frutos acá mostró que mientras más al sur era, mayor capacidad antioxidante presentaba. Usando otro método, el Folin-Siocalteu, que era para medir los compuestos fenólicos también, se demostró que primero el índice, mientras más alto, mayor concentración de compuestos fenólicos iba a tener. Entonces en el maqui lideró la concentración de compuestos fenólicos, seguido del calafate y seguido de la murtilla. Recordemos que el calafate presentaba más compuestos fenólicos de acuerdo a la tabla que mostré anteriormente, pero estaba en concentraciones menores que el maqui. En una segunda muestra se encontró lo siguiente, que el calafate presentaba una mayor concentración que el arrayán, la meli, la mutilla y el chequén, siendo el chequén con un valor de 5 la menor concentración de compuestos fenólicos. Las antocianinas que fueron analizadas por el método HPLC-DAD, que es un método para medir la concentración de antocianinas, y el índice mostrado medía que mientras mayor era el índice, mayor concentración iba a tener. Mostró que el calafate en promedio tenía una concentración entre 14 y 26. Y mientras más al sur eran los frutos recogidos, mayor concentración en antocianinas iba a tener. En el maqui vemos que tuvo como un valor promedio del calafate entre 16 y 20, y la murtilla, que fue la que menor valor tuvo, que fue de 0.2. Y estos bajos resultados lo intentan explicar que fue por la coloración débil del fruto, porque el fruto de la murtilla es de un color rojo, mientras que los demás frutos eran de un color entre azul y morado. Entonces creen que mientras más claro es el fruto, menor concentración de antocianinas iba a tener. Ahora vemos las antocianinas en mg de 3-glucósido de cianidina en G⁻⁻1 de W, en donde mostraba que mientras mayor era el valor en este índice, mayor concentración de antocianinas iba a tener. Entonces, la lista la lidera el maqui con un total de 51.6, seguido del calafate, que también era de 51.6. Entre estos dos, el valor no era muy diferente, la verdad, pero se consideraba casi igual. Por lo tanto, las antocianinas entre el maqui y calafate eran casi iguales, seguidos del arrayán, la meli, la murtilla y el chequén, siendo las antocianinas los componentes más importantes en los frutos nativos chilenos. Y miren, en esta figura podemos apreciar bien los troncos de los arrayanes, que tienen un color naranjo muy peculiar, muy diferenciable de todos los otros árboles del sur de Chile y de la región central por este color naranjo. Sigamos. Sabemos que todos los frutos anteriores mencionados se recogieron
en parques nacionales, en áreas protegidas, en sus ambientes naturales. Entonces, habían dificultades para llevarlos a los laboratorios e industrias para analizarlos. Y a veces los frutos llegaban ya muy maduros o tenían que ponerlo en algunas técnicas para conservarlos más tiempo, para investigar bien sus frutos, porque ya no eran frescos cuando llegaban a investigarlos. Como la mayoría de los estudios se hicieron cuando ya no era la época de cosecha de frutos, tuvieron que usar estas tres técnicas para conservarlos bien. La primera fue la convección de aire caliente, después la liofilación y el frío directo. La convección de aire caliente y el frío directo son técnicas que no están muy estudiadas para la conservación de frutos, entonces podían tener ciertos efectos que no saben si son positivos o negativos en las concentraciones de compuestos químicos en las frutas, luego de exponerlo a estas técnicas. La liofilación, en otras palabras, es una deshidrocongelación, que es un tipo de deshidratación de los frutos. Ahora quiero hablar un poco de las especies reactivas de oxígeno. Las especies reactivas de oxígeno, o ROS en abreviado, se caracterizan por tener un electrón desapareado y son altamente inestables y son muy similares a los radicales hidroxilos y superóxido. En condiciones normales, nuestro cuerpo produce especies reactivas de oxígeno en ciertas medidas, pero estas concentraciones aumentan mucho cuando uno se expone a condiciones no favorables para el cuerpo humano, como por ejemplo el fumar cigarro, la contaminación ambiental y la exposición a ciertos químicos, producen más cantidad de ROS en nuestro cuerpo que es perjudicial. Y nuestro cuerpo, el efecto que tiene para contrarrestar este efecto de especies reactivas de oxígenos es activando mecanismos antioxidantes. Y los frutos chilenos son una buena fuente de antioxidantes por su gran contenido en ácidos fenólicos, flavonoides, flavonoles, antocianinas y procianidinas, entre otros compuestos que también contiene. Tiene un efecto protector para la salud estos 6 frutos que mencionamos. Las antocianinas protegen contra enfermedades crónicas, contra la diabetes, enfermedades cardiovasculares y cáncer. Y estas patologías son las que se han intentado demostrar en este estudio: la diabetes, enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Porque según la cultura popular y la medicina tradicional, estas frutas tienen ese efecto curativo, pero no está demostrado. Entonces, lo importante para esta investigación fue investigar la especie de la planta, la composición de los componentes bioactivos y su capacidad antioxidante. Según la tradición medicinal chilena, las hojas y frutos de estas plantas pueden servir para curar dolores de garganta, úlceras, inflamación, dolores e incluso algunos tipos de cáncer. Entonces, los efectos que se pudieron comprobar a priori en esta investigación, primero vamos a hablar sobre la inflamación, ¿no? Que en general, muy en general, los berries son importantes inhibidores del proceso inflamatorio gracias a los fenoles y antocianinas presentes. Y esto se pudo comprobar in vitro y en vivo en ratones. La investigación en humanos igual sigue siendo un poco compleja en estos tiempos, pero tuvieron un efecto positivo en ratones. En la diabetes también se hicieron estudios en ratones y humanos, y en in vitro el efecto fue hipoglicémico en ratones, y increíblemente en vivo, en ratones, los antioxidantes producidos por estas frutas tuvieron propiedades antidiabéticas. El efecto cardiovascular que tuvo en este estudio también fue en ratones y parcialmente en humanos. Fue
principalmente en la función plaquetaria, en el colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad y en la presión arterial. Y se demostró que en ratones que el consumo de estas frutas, bueno, en ratones fue la inyección de estos antioxidantes, previnieron increíblemente las enfermedades cardiovasculares. Para los humanos, en la cultura tradicional, se recomienda dietas saladas con 2 gramos por día de estos berries y pueden servir mucho para prevenir ciertas enfermedades, pero aún no está totalmente demostrado esto. Entonces, en resumen de esto, el maqui reducía las lesiones cardíacas, disminuyendo los radicales libres. El arrayán protege la vasodilatación producto de la glucosa alta. El chequén previene acumulaciones de plaquetas. Y la murtilla, la vasodilatación en anillos aórticos. Entonces, ya concluyendo, me gustaría dejar la siguiente pregunta y con una pequeña contextualización. Dice, como la mayoría de las cosechas y estudios de las frutas ocurren en áreas protegidas y en sus ambientes naturales, ¿qué factores se verían comprometidos y cómo estos influirían en las propiedades de las frutas si se comenzaran a hacer estudios en ambientes no naturales o industrializados? Aquí hay que tener en cuenta muchos factores, como por ejemplo las técnicas de conservación, los ambientes que probablemente no van a ser los naturales y totalmente ideales para las frutas. Los efectos antioxidantes podrían aumentar, podrían disminuir y una serie de otras cosas que se pueden discutir. Entonces, ya a modo de conclusión, los frutos del arrayán, la meli, el calafate, el chequén, la mortilla y el maqui son ricos en compuestos antioxidantes con un alto poder oxidativo. Acá tenemos como las antiocininas, los fenoles y los compuestos que hemos visto. La ingesta de estos frutos reduce algunos efectos patológicos como las inflamaciones, la diabetes y enfermedades cardiovasculares. En cáncer, los resultados no fueron concluyentes porque era muy difícil tratar esta enfermedad con estos compuestos, pero lo que sí producían estos frutos era la reducción de los compuestos que producen oxidación y estrés oxidativo en el cuerpo. Entonces, la alimentación y como suplementos nutritivos de estos frutos va en crecimiento gracias a las culturas indígenas como la mapuche que existe en nuestro país, que promueve mucho el consumo de estas frutas en el sur, y en las industrias también se están haciendo mucho más estudios para investigar sobre los efectos positivos que pueden tener estas frutas en el cuerpo humano y en su beneficio a la salud. Y para terminar, le dejo una foto mía de yo en una rayón en el Parque de Chiloé, en el Parque Nacional. Y muchas gracias por su atención. Eso ha sido todo. El texto que elegí fue el quinto, de polifenoles dietarios, y se consulta si es que son antioxidantes o estos no lo son. Y nos presenta la consulta de que si es que estas pueden prevenir enfermedades cardiovasculares. Y eso es lo que queremos demostrar. De hecho, en el texto se presenta un experimento en 1990 que los flavonoides podrían afectar a las enfermedades cardiovasculares, reduciendo la posibilidad de que éstas se presenten. También se dice que qué cosa o qué compuesto o dónde lo podríamos ubicar para así consumirlo y así prevenir las enfermedades. El consumo de vino tinto tiene una gran cantidad de polifenoles que inhibían la oxidación de la LPL, que son las lipoproteínas LDL. Pero también lo podemos encontrar en frutos rojos, en el café, en el té. En el té negro va a tener una
un gran impacto en algo que vamos a ver más adelante. Los compuestos fenólicos tienen sí o sí un grupo aromático, uno o más, al igual que uno o más grupos hidroxilo. Existen múltiples compuestos fenólicos. De los principales están los flavonoides y los no flavonoides. De los primeros podemos decir que están las flavonas, las isoflavonas, antioxidinas, y en el segundo están los estilbencenos, los ácidos hidrobenzoicos. Su principal actividad se caracteriza por regular los radicales libres. Y esto es a, a variar los electrones que están sueltos. La capacidad antioxidante se puede comparar, pero no nos indica exactamente lo saludable que esta puede ser para cada persona. Y existen diferentes tipos de medir la capacidad antioxidante, así como es el ORAC, que es como el más utilizado, pero también existe otro como por ejemplo el TRAP. También se dice que el metabolismo puede alterar la capacidad antioxidante de las frutas, de los alimentos en general. En una gran gama de casos no se establecen relaciones entre los marcadores lipídicos, la oxidación de proteínas o las enfermedades cardiovasculares. No se demuestra en ninguna acción antioxidante beneficio hacia el aspecto de las enfermedades cardiovasculares. No son netamente relacionadas. No tienen una relación directa. Las isoflavonas son el mayor grupo con biodisponibilidad dentro de los antioxidantes. Y las antocianinas son los que se presentan en menor cantidad. Los flavonoides no siempre se digieren en el intestino delgado, el grueso o netamente en el estómago, sino que al no procesarse ahí, pasan directamente hacia el colon, donde ahí se produce los procedimientos que tiene la microbiota, que en sí se pueden ver como los efectos en el cuerpo entre 4 y 6 horas después de esto. Al alterar la biodisponibilidad de los antioxidantes del metabolismo, puede irregular el control de las bacterias que están presentes en el cuerpo. Y esto sí puede arriesgar o impactar en el riesgo de enfermedades cardiovasculares. ¿Cómo reducen los polifenoles el riesgo de las enfermedades cardiovasculares? ¿Cómo se indica en estudios de población? En sí, consumir fruta y verdura reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, pero no está relacionado con que sean los polifenoles o los antioxidantes netamente los que produzcan este efecto de prevención, sino que los antioxidantes pueden prevenir factores de riesgo que pueden llegar a producir enfermedades cardiovasculares. La función endotelial es un evento prematuro del desarrollo de la aterosclerosis. Y esto tiene que ver con la dilatación de las arterias, que eso puede producir enfermedades cardiovasculares, y el consumo de bebidas ricas en flavonoides produce un beneficio a la función endotelial. De esta forma,
sería más efectiva porque aumentaría su como la dilatación de las arterias en entre un 20 y un 30%. Esto también produce que la presión arterial se vea disminuida. En experimentos dicen que alrededor de 6 meses se pueden ver efectos de una disminución arterial en personas que tenían una presión arterial elevada. Puede bajar entre 2 y 10 miligramos. En los antioxidantes no se puede explicar bien los efectos beneficiosos que estos pueden traer, pero se ha demostrado que generan como señales al cuerpo para la producción de otros factores. Y estos factores, al ser producidos por el cuerpo, pueden prevenir factores de riesgo, generalmente a la formación de enzimas, para que de esta forma eh, no se comprueba que los antioxidantes no tienen una función directa a a las enfermedades cardiovasculares, sino que es como preventiva a esta, como que ayuda al cuerpo a autodefenderse. En sí, al comprobar todo esto, podemos decir que los antioxidantes sí pueden beneficiar al cuerpo preveniendo enfermedades cardiovasculares, solamente que su acción no es directa, es una acción indirecta que produce que que el cuerpo en sí vaya desarrollando sus propias defensas, porque no está comprobado que sea exactamente la acción antioxidante la que pueda em, prevenir las enfermedades, sino que indica al cuerpo y produce una mayor em, cantidad de factores beneficiarios que en sí van a prevenir las enfermedades. Tienen más bien que todo una acción indirecta. Voy a partir. Buenos días, profe. Nosotros vamos a hablar sobre los polifenoles dietéticos, si son antioxidantes o no. A modo de introducción, el interés del estudio del posible papel de los componentes dietéticos que protegen contra enfermedades cardiovasculares fue provocado por estudios de intervención en humanos a principios de la década de 1980, que mostraron que una dieta vegetariana podía reducir la presión arterial. Eso era al principio, la diapo 1 vale por si acá. En 1990, los estudios de flavonoides que reducían el riesgo de enfermedades cardiovasculares, el cual todavía tiene estudios y que va en aumento su estudio. Bueno, antes eran vistos solamente como antioxidantes y ahora se ven como una molécula de señalización, el cual le voy a hablar un poco más adelante. Dale, vale. Bueno, los polifenoles que son eliminadores de radicales libres, son eficaces y actúan por una función de ruptura de cadena. Son agentes quelantes, para recordar, son sustancias que forman complejos con iones de metales pesados. Sus componentes y estructuras, los compuestos fenólicos son aquellos que tienen al menos un anillo aromático, dale, vale, no me avanza, con uno o más grupos hidroxilos unidos. Hay muchos compuestos fenólicos que se producen como metabolitos secundarios de las plantas, por eso se encuentran en los alimentos y en bebidas derivados de las plantas. Algunos ejemplos de estos son la uva, el eucalipto, la naranja, entre otros. Uno de los principales grupos fenólicos son los flavonoides. Bueno, ahí hay ejemplos de los compuestos fenólicos. Dale, vale. Ah, no. Ah, sí.
Vamos. Ya. Creo que esa es una diapo anterior a eso, ¿no? La tercera diapo en total contando el inicio. Sí, Ya. esta es la tercera. Bueno, como habíamos mencionado, la actividad antioxidante de los polifenoles se caracterizan por su estructura fenólica y aquellas sustancias similares al catecol. Además de la capacidad de deslocalizar electrones desapareados y además tiene una actividad más fuerte en cuanto a la deslocalización de electrones desapareados. El catecol es una de las varias enzimas que degradan la catecolamina, perdón, no me acuerdo cómo pronunciar bien eso, que son enzimas que degradan las catecolaminas como la dopamina, adrenalina y noradrenalina en los seres humanos. Y producto del papel de la oxidación en una de las series de las vías de las enfermedades y las fuentes antioxidantes, era de suponer que la actividad antioxidante explicaba el vínculo entre los polifenoles dietéticos y la prevención de enfermedades. Bueno, ahí dice que son ricos en flavonoides que aumentan en el plasma. Como habíamos dicho anteriormente, son las moléculas de señalización y también hacen que haya un aumento en la biodisponibilidad del óxido nítrico. El óxido nítrico es un vasodilatador que se encarga de dilatar las células musculares y hacer que las células reciban más nutrientes cuando se entrenan y además de regular la presión. Y las moléculas de señalización son las que transmiten señales químicas que inducen cambios fisiológicos o bioquímicos en el organismo. Ya. Me voy a mutear. Ahí está. Bueno, sobre Ya. el estrés oxidativo y las enfermedades cardiovasculares, hasta el momento existe poca evidencia de estudios de personas con enfermedades cardiovasculares que demuestren un vínculo entre los biomarcadores de estrés oxidativo y el resultado de la enfermedad. Si bien la documentación de la actividad antioxidante de polifenoles es amplia, a menudo los estudios no demuestran acción antioxidante. Dale, vale. Avanzo ya, perdón. La biodisponibilidad y el metabolismo. La biodisponibilidad como aquí aparece y el metabolismo de los polifenoles dietéticos deben tenerse en cuenta por sus posibles beneficios para la salud. Definimos la biodisponibilidad como el grado y la velocidad en que el fármaco y sus metabolitos acceden a la circulación del cuerpo y de esta manera alcanzan su lugar dentro del cuerpo donde su lugar de acción. Entre los que aparecen aquí tenemos los isoflavones, los flavonoles, las flavanonas, que aparece flavonones porque están en inglés algunos, las flavonoles y antocianinas. También tenemos el metabolismo, que en este sentido lo definimos como el conjunto de reacciones bioquímicas y procesos físico-químicos que ocurren en una célula y en el organismo, y que pueden cambiar la naturaleza de ciertas sustancias para obtener así los elementos nutritivos y las cantidades de energía que requieren los procesos de crecimiento, desarrollo, reproducción y sostén de la vida. En esta parte también entra lo que es la bioactividad, que es la capacidad que tiene el material de interactuar químicamente con los tejidos blandos y duros del organismo y lo que provocan en el mismo. Y los alimentos sanos o no tan malos, que podrían llamarse en verdad, porque todo puede ser malo en exceso, pero los denominamos alimentos sanos porque son considerados polifenoles que para nuestro trabajo representan alimentos amigables o no amigables con la salud. Y en este caso son alimentos amigables con la salud, como lo son el cacao, la uva, la manzana, las cebollas y el vino tinto. Estos últimos también se pueden hallar dentro de
los polifenoles flavonoides que ya nombramos en la parte izquierda de biodisponibilidad. Uy. Ya, Bueno, ahora continúa. la pregunta inicial del trabajo investigado es cómo reducen los polifenoles el riesgo de enfermedades cardiovasculares según lo indicado en estudios de población. Bueno, los datos de estudio de población, y nosotros ya hemos tenido claro que un mayor consumo de frutas y verduras está relacionado con un riesgo reducido de enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades coronarias. Esto lo hacemos evidencia con lo que decía Claudia, que una dieta basada en vegetales y fruta o una dieta vegetariana podría reducir los casos de enfermedades cardiovasculares. Es poco probable que estas propiedades protectoras se deban a los efectos antioxidantes de los polifenoles de la dieta. Sin embargo, existe una clara evidencia de estudios de intervención en humanos de que ciertos polifenoles o alimentos ricos en polifenoles pueden reducir algunos factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares. Ahora, hay datos convenientes de que los flavonoides pueden mejorar la función endotelial de forma creciente y con una ingesta regular a corto plazo. El principal mecanismo propuesto es que aumentan la producción de óxido nítrico, como decía Claudia. ¿Vale? ¿Dónde se ve la estructura? Está. Bueno, ¿Esta? sí. Esa imagen es del mecanismo de reacción propuesto para el metabolismo bacteriano colónico de los glucósidos de quercetina en el intestino grueso humano, lo que resulta en la formación de ácidos fenólicos como el ácido 3,4-dihidroxifenilacético, que es el que muestra la imagen. Vamos, vale. Ya. La función endotelial es un evento temprano en el desarrollo de la aterosclerosis. Para evaluar la función endotelial se utiliza la dilatación por el flujo sanguíneo de la arteria braquial. Esto genera una mayor dilatación mediada por el flujo, se asocia con un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares o de eventos cardiovasculares. Algunos estudios indican que algunos flavonoides pueden aumentar la dilatación mediada por flujo aproximadamente entre un 20 y un 30%, tanto en consumos frecuentes como a corto plazo. Y sobre la presión arterial, los efectos de los flavonoides para aumentar el óxido nítrico y mejorar la función endotelial pueden contribuir a reducir la presión arterial. Los resultados de los estudios de población indican que una alta ingesta de flavonoides a largo plazo puede resultar en una presión arterial sistólica y diastólica más baja entre 2 y 10 milímetros de mercurio. El consumo de té negro, que es rico en flavonoides, resulta en una disminución de la presión arterial entre 2 y 3 milímetros de mercurio en hombres y mujeres con presión arterial normal o normal alta. En una población, esto lo podríamos nosotros traducir en un 10% menos de riesgo de producirse un evento cardiovascular. Vale. Ya. Respecto a los flavonoides que ya presentamos, quiero agregar un poquito que de estos que tenemos aquí, los isoflavones, como se presentan, o también se conocen como isoflavonas, se absorben entre un 33 a un 100% y los podemos encontrar en la leche de soya y sus alimentos derivados específicamente, bajo el nombre de daidzeina, que no lo podemos escribir aquí,
Los flavonoides los podemos encontrar en la quercetina, que es común en la manzana y en la cebolla. Las flavanones que aparecen aquí, o se pueden encontrar como flavanonas con A, que se absorben entre un 11 a un 16% y se hallan en las esperidina, que se halla en el jugo de naranja, o en la naringenina, que es el jugo de toronja. Casi último tenemos las flavanoles, los flavanoles, que se hallan en las catequinas comúnmente, y estos se hallan en el vino tinto y el té negro, como lo mencionó Gabo, y el catato de epigalocatequina, que se halla en el té verde, junto a la epicatequina, que se halla en el cacao y el chocolate. Las antocianinas son de los flavonoides de más baja biodisponibilidad y se pueden encontrar en el jugo de naranja. Bajo el nombre de cianidina, o también la malvidina, que se hayan encontrado en el vino tinto. Para ir cerrando nuestro trabajo, que nos preguntaba los polifenoles, ¿saludables o no? Y llegamos, o nos hacemos la pregunta de que la tierra, la vida y las plantas nos entregan vida y minerales que nuestro cuerpo no puede sintetizar, pero aún así se sigue prefiriendo los productos de origen animal como las carnes, como si estas fueran acaso más beneficiosas para la salud. Como, No, perdón, vale, que para terminar de concluir, que si bien los estudios de población aún demuestran que una dieta rica en avonoides o flavonoides protegen contra las enfermedades cardiovasculares, aún así los estudios de casos con individuos no siempre han mostrado una mejora en los marcadores de salud de enfermedades cardiovasculares. O sea, en resumidas cuentas, estas investigaciones sobre los flavonoides es una investigación que está en proceso y que las investigaciones, que no son pocas, que se han hecho aún, no han dejado no da ¿cómo se dice? La información necesaria para poder concluir de que los flavonoides sí o sí son beneficiosos. O sea, tenemos los estudios lo que nos demuestran es que existe una relación, pero que no necesariamente trabajan como antioxidantes. ¿Algo más que agregar, chicas?